¿Pretende prohibir Javier Milei las reuniones en la calle de más de 3 personas? Por ejemplo, el periódico argentino Infobae titula: Insólito requisito para reuniones en espacio público. Si son más de 3 personas, deberán pedir permiso. También el diario argentino Perfil titula de un modo similar: Ley ómnibus sobre encuentros en espacios públicos. Habrá que pedir permiso para reuniones de 3 o más personas. O el diario español Público: Milei da vía libre al gatillo fácil y cercena el derecho de reunión. La megareforma de Milei obligaría a pedir permiso al gobierno si se juntan más de 3 personas en el espacio público. O incluso el principal periódico de España, El País, titula: La deriva autoritaria de Milei choca contra el Congreso. Y dentro del texto podemos leer: el proyecto de ley incluye también límites extraordinarios a las protestas, al considerar una manifestación cualquier reunión de más de 3 personas en la vía pública. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues vamos a analizarlo a continuación, pero ya de entrada quiero advertir de que la redacción de este apartado de la ley ómnibus me parece una redacción bastante deficiente desde un punto de vista jurídico, y por tanto una redacción que puede dar lugar, a diferencia de lo que sucede con el resto de la ley ómnibus, que puede dar lugar a confusión, y que en el Poder Legislativo se puede modificar, se pueden introducir enmiendas, se puede alterar la redacción, y cabe esperar que una vez esté en manos del Poder Legislativo, el capítulo que vamos a comentar a continuación sobre el derecho de reunión se redacte de un modo distinto que no invite a la ambigüedad. Llegamos al artículo 330 del proyecto de ley, donde lo que se modifica es la Ley Nacional de Tránsito. Así podemos leer: artículo 330, modificación de la Ley Nacional de Tránsito, incorpórase como inciso C al artículo 48 de la Ley número 24.449. Este artículo 48 simplemente establece una serie de supuestos que están prohibidos en la vía pública, y el proyecto de ley añade un supuesto más. Este supuesto más, el Z, establece lo siguiente: inciso Z, impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias o avenidas, rutas nacionales y puentes interjurisdiccionales mediante una movilización o protesta social. Es decir, de nuevo queda explicitado que las manifestaciones, las protestas, no pueden cortar las carreteras. Pues bien, hasta aquí el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei modifica, como hemos visto, 2 leyes: el Código Penal y la Ley Nacional de Tránsito. Esta es la técnica habitual del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos: derogar o modificar leyes que ya existen. Pero extrañamente, y aquí encontramos nuevos indicios de deficiencia en la técnica jurídica, extrañamente, a partir de este punto, el capítulo que estamos examinando del proyecto de ley ya no deroga ni modifica ninguna ley existente, sino que lo que hace es aprobar artículos que aparentemente no quedan incorporados a ninguna de las leyes en vigor. Y además, como veremos, incorpora artículos con una redacción jurídica bastante ambigua. Y es aquí donde encontramos la famosa polémica sobre si se han restringido o no las reuniones en la calle de más de 3 personas. Así, el artículo 331 del proyecto de ley dice lo siguiente: reunión o manifestación. A efectos de este capítulo de la ley a la que se refiere es el propio proyecto de ley, que en realidad es un proyecto de ley que debería estar derogando o modificando otras leyes, pero como ya he dicho, en este caso no. A efectos de este capítulo del proyecto de ley, entiéndase por reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente. Como vemos, este artículo 331 del proyecto de ley define reunión o manifestación dentro del propio proyecto de ley. No es una redefinición genérica para todo el ordenamiento jurídico argentino, sino dentro de este proyecto de ley define reunión o manifestación como una congregación intencional de 3 o más personas en el espacio público. Y eso es lo que ha llevado a muchos a interpretar que siempre que se junten en la calle 3 personas, pues estaremos, a efectos de esta ley,
ante una reunión o manifestación. Sin embargo, es importante releer la acotación final que hace este artículo. Congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente. Lo que yo interpreto que se está diciendo aquí es que una manifestación es la reunión intencional de 3 o más personas en la vía pública con el propósito de protestar, con el propósito de ejecutar un acto político en contra del gobierno o en contra de cualquier otro organismo público o privado, pero en cualquier caso un acto de queja, un acto con un mensaje ideológico. De ahí que no cualquier reunión de 3 personas en la vía pública sea, a efectos de esta ley, una manifestación. Si 3 amigos van caminando por la calle charlando tranquilamente, eso no es una manifestación. Si 3 amigos se reúnen en la calle para protestar contra el gobierno, eso, a efectos de la presente ley, sí es una manifestación. Pero de nuevo, esta es una interpretación relativamente razonable de lo que está escrito en este artículo. Pero hay que reconocer que este artículo no está bien redactado. ¿Qué es esto de con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente? Este artículo, si se pretende salvar, que yo no lo salvaría, pero ese es otro debate ahora mismo, este artículo, si se pretende salvar dentro de la ley final y definitiva, deberá redactarse de otra manera para que esté muy claro que no se está considerando manifestación a que 3 personas vayan caminando juntas por la calle sin más. Atendiendo a lo que han dicho miembros del gobierno de Milei con posterioridad a la publicación de este proyecto de ley, creo que la interpretación que he hecho yo, es decir, que se refieren a congregaciones de más de 3 personas en la vía pública con el propósito de protestar, es la interpretación correcta. Pero aún así hay que modificar la ley para dejarlo bien claro. Y el segundo tema, que también se desprende de esta redacción, es el referido a las manifestaciones espontáneas. Sinceramente, me sigue pareciendo un exceso limitativo de las libertades individuales el que, si en un determinado momento, de manera absolutamente espontánea, 3 personas se quieren juntar para protestar, no sé, por ejemplo, contra la embajada de Venezuela, porque Maduro ha hecho alguna declaración o ha perpetrado algún atentado contra las libertades de sus ciudadanos, que por el hecho de que 3 personas, después de haber oído esas declaraciones o de haber leído en las noticias que se ha perpetrado ese acto político liberticida, si esas 3 personas espontáneamente deciden ir a la embajada de Venezuela y protestar, que por el hecho de no haber notificado esa protesta ante la embajada de Venezuela, se los vaya a sancionar. Y si en algún momento, si vamos añadiendo personas a la protesta, esa protesta terminará entorpeciendo o dificultando que otros individuos ejerzan sus derechos, por ejemplo, transitar cómodamente por la vía pública, y por tanto puede tener sentido que, superado un determinado umbral, si haya una obligación de comunicar esa manifestación a la autoridad gubernamental para que pueda coordinar y conciliar los distintos derechos en conflicto. Pero es que el umbral de 3 personas para esto es un umbral demasiado bajo. En España, por ejemplo, se fija un umbral mínimo de 20 personas para considerar que una congregación intencional en la vía pública constituye una reunión, una manifestación. Por debajo de 20 personas no hay ni siquiera la obligación de comunicar esa reunión pública, esa manifestación, a la autoridad gubernamental. Y oye, uno podría llegar a entender que si convocas públicamente una manifestación en la vía pública, tengas que comunicarlo a la autoridad gubernamental, aunque preveas una asistencia de 3 o 4 personas, porque en el fondo, en última instancia, no sabes cuántas van a acudir, no van a participar. Si la manifestación espontánea llegara a 50, 100, 200, 500 personas, pues ahí sí que podría empezar a tener sentido exigir que aquellos que estén de alguna manera coordinando esa manifestación espontánea lo comuniquen. Pero con 3, 4 o 5 personas no hay ninguna razón para ello. Pero en cualquier caso, si no tienen la obligación de comunicarlo, será porque el Ministerio de Seguridad hará la vista gorda, es decir, que tomará la decisión discrecional de eximirles de su obligación, impuesta por ley, de comunicar los detalles de esa manifestación. Y el Estado de Derecho consiste precisamente en restringir los ámbitos de discrecionalidad del Poder Ejecutivo,
que el Poder Ejecutivo no tenga la discrecionalidad, rozando la arbitrariedad, de decirles a 3 manifestantes ante la Embajada de Venezuela no hace falta que comuniquen nada porque no están generando ningún problema, y en cambio sí pueda instar a 3 manifestantes ante la Embajada de Estados Unidos o de Israel a que, aunque sea una manifestación espontánea, comuniquen los detalles de esa manifestación a la autoridad gubernamental. A unos no, porque aunque la ley les obliga a ello, también me habilita a mí, al gobierno, a hacer la vista gorda, y esos unos me caen bien, y a otros, en cambio, sí, porque la ley les obliga a ello, y yo, gobierno, no quiero hacer la vista gorda porque me caen mal. Nuestra libertad no ha de depender de la licencia del gobierno, sino que hemos de tener leyes, normas que conozcamos ex ante, que sean previsibles, que sean claras, que sean transparentes, para defendernos del gobierno, de cualquier gobierno. En definitiva, el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos prohíbe las reuniones, las congregaciones en la vía pública de 3 o más personas. No parece que ese sea el propósito de la ley. Sin embargo, es cierto que el proyecto de ley en su estado actual está redactado de tal manera que ni siquiera está muy claro que no pueda terminar generando esa consecuencia. Y además, el proyecto de ley también contiene otras medidas que, desde mi punto de vista, limitan excesivamente el derecho individual a la protesta contra el gobierno. De ahí que sería muy deseable que este proyecto de ley, cuando llegue al Poder Legislativo, sea enmendado para corregir todos estos problemas. Por un lado, los problemas de redacción que pueden llevar a que el proyecto de ley termine diciendo algo que no se quería que dijera originalmente, y por otro lado los problemas vinculados a que el proyecto de ley esté diciendo ciertas cosas que probablemente sí quiera decir y que son excesivamente limitativas de la libertad individual. Sería una auténtica pena que un proyecto de ley que amplía tanto, en tantos ámbitos, la libertad de los argentinos, terminara siendo recordado por haberla recortado de manera injustificada.